Internet, cuya génesis se halla en ARPANET, una red creada en 1969 por la Advanced Research Projects Agency del Departamento de Defensa norteamericano, ha revolucionado la forma en la que nos comunicamos. Gracias a la telemática, que es esta fusión entre informática y telecomunicación, pues nos pone una gran gama de recursos de investigación a nuestra mano, ¿no? Desde que la red se transformó en un medio asequible a cualquier persona con acceso a una computadora y una línea telefónica, ha sido acogida por creadores de las más diversas disciplinas para albergar una variada gama de trabajos artísticos. Una cosa es cuando el gobierno libera los derechos de usar esta tecnología que fue desarrollada por su departamento de guerra y encontrar aplicaciones user-friendly, ¿no? Que nos permitiera a un usuario común poder navegar. Creo que hoy en día sí podemos decir que es de gran acceso. Según Steve Deitz, antiguo curador de nuevos medios del Walker Art Center de Minneapolis, el término NetArt concierne a proyectos para los cuales la red es condición suficiente, tanto como necesaria, para la observación, expresión y participación. La misma herramienta que utiliza el artista para crear la obra es la misma que utiliza para distribuirla y es la misma que utiliza el usuario para recibirla. El arte en la red puede adquirir la forma concreta de sitios artísticos, proyectos de email, software artístico, video, audio y radio en línea e instalaciones y performances online. Es un soporte que permite al artista articular sus ideas en base a lo que quiere decir. Desde los inicios de este medio y debido a su naturaleza, los proyectos de NetArt a menudo son interactivos y requieren de la participación activa del usuario y en la mayoría de los casos son trabajos multimedia. La interactividad transforma toda la ecuación estética, apunta hacia un espectador mucho más activo que realmente tiene injerencia en la forma de la obra. Y mientras algunos artistas se limitan a emplear las herramientas disponibles en la red, otros realizan obras en las que critican y comentan los propios medios de los que se sirven e incluso cuestionan el mundo del arte. Creó un debate muy importante que permitió abrir incluso la mentalidad de los museos y prepararlos para el futuro. Paradójicamente, algunos de los grandes museos del mundo se han interesado cada vez más en el arte en la red. Documenta 10 en Kassel y la Bienal del Whitney en Nueva York abrieron sus puertas al arte en la red en 1997 y 2000 respectivamente. Y museos como el de Arte Moderno de San Francisco incluso han buscado coleccionar proyectos de esta naturaleza. Se crearon circuitos alternativos que fueron estos festivales de arte, como Ars Electrónica o aquí en México Vidarte y luego Transitio. Entonces surgen de una necesidad, de una falta de interlocución y luego le siguieron los museos. Aunque se debate quiénes fueron los precursores de este medio, el esloveno Vuk Kosic y sus contemporáneos Jordi.org, Alexei Shulgin, Olia Lialina y Heath Bunting son referencias importantes. Para Kosic, Internet representó una oportunidad para emigrar de las realidades con las que no estaba de acuerdo, como la del mundo del arte. Buscaban salirse del cubo blanco de la galería y tratar de darle la vuelta a ese sistema de mercado, ¿no? Pero otros artistas y colectivos alrededor del mundo también comenzaron a trabajar en proyectos de arte en la red a partir de los 90. Tendríamos que dar crédito al proyecto AdaWeb, que fue el primer sitio en Internet que encargó obra nueva especial para su website. Y bueno, los artistas en ese sentido por primera vez tuvieron la libertad, los recursos para comenzar una reflexión, un debate sobre lo que significaba este nuevo soporte. En México, distintos creadores realizan arte en la red, desde trabajos con un tinte personal hasta otros que se relacionan más con activismo en Internet. Para el Festival Vidarte del 99 abrimos una categoría de arte multimedia que incluía NetArt. Y ahí fue la primera vez que apareció, por ejemplo, Arcángel Constantini, que tendríamos que mencionar como un precursor. Arcángel Constantini, uno de los pioneros del arte digital en América Latina, comenzó a interesarse en este género a finales de los 80, cuando ya practicaba la fotografía y la ilustración. Lo que me atrajo de los medios digitales fue la inmediatez de los resultados. Opté por tomar la libre, ¿no? Ser autodidacta en el medio, y de ahí me llevó un paso a otro hasta
empezar a desarrollar obra, ¿no? Aunque empezó desarrollando animaciones por computadora, al descubrir la red quedó maravillado por su potencial. Empezaba a producir mucha obra que se quedaba en el disco duro de la computadora, trabajaba principalmente el formato de video, y tampoco tenía los canales así como para distribuirlo por otro lado. Encontré la red y me fascinó, ¿no? Barba, una pieza de karaoke realizada en colaboración con Juan Carlos Vázquez en 1997, fue su primer trabajo de NetArt. En una tienda ahí atrás de Palacio Nacional, tenían a todos estos Kens encuerados, ¿no? Y todos tenían el pelo largo, y una barba pintada marcada, ¿no? Todos pedían a gritos ser transvestidos, ¿no? Entonces empezamos a transvestirlos y les creamos un proyecto en la red que se llamaba Welcome to the Wonderful World of Barba, ¿no? En 1998 dio de alta su dominio, unosunos.com, un laboratorio online en continua evolución. Fue así una chispa, ¿no? De que estaba con mi exnovia Laura Carmona, y estábamos en unos cuadros con números. Y llegué y le dije, oye, por favor, ¿me podrías pintar unos unos y unos ceros? Y apareció el dominio, la palabra, ¿no? Inmediatamente fue y lo registré como dominio, y empecé a producir a partir de ahí, ¿no? Como se puede ver en sus proyectos recientes, Anima, Porno01net y Cara D, las temáticas de Constantini son diversas. Anima es un proyecto que trata sobre la desmaterialización de los objetos bajo un discurso existencial, como estos objetos tienen un aura, ¿no? Tienen una memoria, tienen una historia de convivencia con personas, con seres humanos, y cómo pierden esta aura o esta vida a través por la obsolescencia, ¿no? El proyecto Porno01, pues al principio de mi producción me interesó mucho la parte erótica, ¿no? La producción erótica en la red es una de las más grandes que hay, ¿no? Más información erótica que cualquier otra información se encuentra en la red. Y yo tomo esta información, la recontextualizo, la usurpo y la presento con humor, ¿no? Lúdica. Cara D, que es normalmente estamos relacionándonos con las otras personas, encontrando estos aspectos como curiosos, ¿no? de su ser. Entonces el público que participa dentro del proyecto le pido que haga una cara distinta en cada fotografía, ¿no? Después estas fotografías las escaneo, las publico en red, y se genera una animación aleatoria. Además de arte en la red, también realiza instalaciones y acciones sonoras y es curador de arte digital en el Museo Tamayo de la Ciudad de México. El internet es rizomático. Una vez que tú tienes un interés sobre un tema, encuentras ese tema y se te abren las puertas hacia más productos o proyectos relacionados con ese tema. Entonces el museo sirve como un nodo en el que, por un lado, la gente que tiene interés hacia el arte llega al museo, se encuentra con esta sala y se encuentra con unas computadoras especiales, con una comodidad, con un espacio en el que se le invita a descubrir estos proyectos, y realmente lo que pasa es que la gente se integra, ¿no? Por su parte, Antonio Domínguez y Daniel Lara realizaron juntos algunos proyectos de multimedia, escultura y performance sonoro antes de fundar el colectivo Nusita en 2002, hoy repository.org. Éramos alumnos de la universidad, entonces un día decidimos participar en proyectos conjuntos con respecto a arte. Nos unimos para hacer un proyecto, un performance sonoro, y fue nuestra primera incursión en un proyecto junto. Repository es simplemente un depósito de nuestras piezas. Está planteado como un depósito de los trabajos de Daniel Lara y míos. Desde entonces el dúo se dedica a experimentar con medios que van desde el NetArt a la fotografía, el video y el performance on y offline. Nusita siempre fue un proyecto de experimentación desde que inició. Hacíamos especies de bocetos de las experiencias que habíamos tenido al mirar cosas, al escuchar cosas. Y a partir de ese tipo de bocetos empezamos nosotros a experimentar con programación, con animación y con todo lo que nos pudiera dar para la imaginación. Su primer trabajo de arte en la red fue Sesión 1 de 2002, que gira en torno a medios análogos y digitales. Al estar varios días, varios fines de semana visitando el desierto, haciendo bocetos, y por mi parte programando y él dibujando, un día decidimos como casi intercambiar papeles. Aprovechamos siempre las cualidades y los errores de los programas y de las herramientas que utilizábamos en ese entonces para generar piezas. War, una colaboración con Fernando González y Jorge Castro del mismo año, fue concebido para Wartime Project del británico Andrew Forbes. 35 puntos programados con un algoritmo que hacían que
se movían aleatoriamente, pero que finalmente cada punto estaba conectado entre sí y formando una especie de araña o una red. Cuando tú haces clic encima de cualquier punto, se descargan targets y aparecen imágenes de guerra de Irak. Sin embargo, Domínguez y Lara también desarrollan proyectos individuales, como las piezas sonoras de Lara. Es como una ilusión de las cosas, como escuchar algo y pensar que es algo que pudiera ser, pero no lo es. Estos recursos Daniel los toma para generar piezas sonoras. El trabajo individual de Domínguez se enfoca en la experimentación audiovisual mediante la programación de software para procesos específicos en video, así como en la realización de piezas performativas en tiempo real. Tal es el caso de Peces y de Interfase, este último realizado en colaboración con Diana Olalde y Alex Uranga. Capto por medio de una cámara el movimiento de esos peces y los peces están generando la pieza en tiempo real y la están deconstruyendo. Interface es una pieza realizada por un colectivo que se llama Tritone y consiste en un diálogo persona-máquina. Es una relación de identidad. El primer encuentro del artista y escritor Fran Illich con Internet tuvo lugar a principios de los 90 cuando vivía entre su natal Tijuana, San Diego y Los Ángeles. Poco después dio de alta su primera homepage. Yo venía de la literatura y era como el medio perfecto para generar un mundo virtual, una vida alterna y para empezar a comunicarme con gente que tenía más cosas en común que la gente de Tijuana o el resto de México. En 1994 publicó el ebook La pesadilla del DJ y otros cuentos. Hoy sus propuestas de NetArt mezclan la cultura digital con el arte y abordan problemáticas sociales y políticas. Y lo importante de Internet en este caso, más que lo simbólico, es que como la mayoría de los sistemas de poder ahora son electrónicos, se puede alterar de una forma real sin causar daño, ¿no? Sus proyectos recientes incluyen el Netfilm para Internet y iPod Telenouvelle Vague de 2005 y la actriz interactiva de 2006. En el caso de Telenouvelle Vague, pues es una historia de la vida real, de un texto de Tania Molina que publicó en La Jornada. Y bueno, la idea mía era hacer un homenaje a los años tempranos de Jean-Luc Godard, pero desde un punto de vista de la telenovela latinoamericana, ¿no? Bueno, con la pieza de la actriz interactiva lo que yo quería era poner en prueba estos mitos supuestamente geniales que son la democracia, la transparencia y la participación, ¿no? Entonces una chica, una actriz nos regaló su vida por 3 meses para que la gente pudiera votar sobre sus decisiones, pero el ejercicio falló por completo, ¿no? Entonces queda la pregunta de si no funcionó en una persona, ¿puede funcionar en un país de 120 millones de personas? Illich también trabaja en possibleworlds.org, un servidor autónomo adherido a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del ZLN. Yo iba con la idea de hacer algunos talleres de cine y telenovelas interactivas en los Altos de Chiapas y de quizá hacer un border hack en Tijuana, San Diego. Como ellos decían, primero son los campesinos indígenas y después los migrantes, entonces para mí tenía todo el sentido. Al llegar allá me doy cuenta que estoy perdido, que estoy equivocado, que soy un niño de ciudad que no entiende nada. Entonces en ese momento yo me topo con que mi experiencia en el NetArt y en Internet se tiene que convertir en una herramienta, ¿no? Entonces los próximos 2 o 3 semanas busco la manera de generar un servidor autónomo que es possibleworlds.org. Este servidor lo que busca es incidir dentro de las políticas de neutralidad de Internet que han sido abolidas en Estados Unidos, en la Cámara de Senadores, y busca una alternativa a las políticas federales como de México, que defienden el Internet de esmas.com, que es Televisa, de todito.com, que es TV Azteca. Además de producir arte en la red, dedica tiempo a su enseñanza tanto en la Ciudad de México como en la Universidad Internacional de Andalucía en Sevilla, la UNESCO y el MECAD en Barcelona. Que yo empecé a dar clases a mediados de los 90, me parece.
Empecé a dar clases porque era una manera de ganarme la vida, ¿no? Es muy difícil ganártela simplemente por medio de la literatura o mucho menos del NetArt, ¿no? He trabajado un poco en barrios como Tepito, con refugiados aquí en México, gente de la frontera, y también dirigiendo seminarios de posgrado, sobre todo en España, ¿no? De narrativa digital. Illich también es promotor de la cibercultura. Ha sido editor de la revista Sputnik y Website Cafeína y director de festivales como Cinematic 1.0, el primer festival de cibercultura en América Latina. Y decido hacer este festival que se hace sin ningún presupuesto. Sin embargo, llegan algunas personas, algunos hackers, algunos DJs, algunos artistas de arte electrónico o cineastas que trataban el tema de la cultura electrónica o de la música electrónica también. Después, en el 99, hice un festival que se llamó NetNet MX, que ha sido el único festival y el primero de NetArt en México y quizá en cierta parte de América, y que además trajo por primera vez a América a gente como Alexei Chulgin, a Olia Lealin, a Florian Schneider, digamos a los pioneros del NetArt, ¿no? Aunque Minerva Cuevas trabaja en los campos del arte en la red, la instalación, el video, la gráfica, la foto y la radio, su obra parte de ideas y contenido, y no es hasta que desarrolla cada proyecto que define el medio que empleará. Y generalmente lo que hago es una investigación sobre el contexto, ya sea político, social, en términos de economía, y entonces es cuando yo genero la idea y decido el formato en el que se produce la obra. El Internet para mí es una herramienta, ¿no? Más que un nuevo medio. Es una herramienta que ha servido para la colaboración permanente con gentes afines, ¿no? No solo con el trabajo, con las ideas, sino hasta con un modo de vida, ¿no? En términos de activismo. A pesar de que sus propuestas no siguen constantes formales, se basan en una interfaz entre el receptor de la obra o usuario y una carga de información o acción social. Si se exhibe en un museo, obviamente se tiene un público muy específico de ese lugar, que es un público que está esperando ver una obra de arte, lo cual es muy distinto a cuando se hace una intervención en las calles, cuando es algo urbano, que bueno, son espectadores involuntarios de algún modo. Y en Internet, bueno, lo que sucede es que generalmente la gente que está siendo usuario de Internet es la que llega mediante una búsqueda a los proyectos, ¿no? Desde finales de los 90 trabaja en proyectos de NetArt, obras que requieren de la red y que se activan mediante esta, como el proyecto Mejor Vida Corp, que inició entre 1997 y 1998. Comenzó como intervenciones en la calle, en sitios públicos como supermercados, calles, estaciones de metro, y consistió en repartir objetos de manera gratuita que se volvieron productos finalmente. Aun cuando el uso de Internet fue solo una parte de la estrategia integral del proyecto, le otorgó una presencia permanente. Bueno, hay algunas partes del proyecto que solamente funcionan en Internet, que es cuestionarios sobre violencia o formularios, ¿no? Que la gente llena y me llegan a mí. Entonces, bueno, el Internet sirve eso como plataforma permanente de exposición, pero es parte de la estrategia, ¿no? Como se trataba de la estructura de una corporación, me era necesario tener también como esta presencia internacional. En la actualidad, Cuevas también trabaja en el proyecto antinato.org y colabora con espora.org. Lo importante de antinato.org, sobre todo, fue comprar ese dominio en Internet. Y lo que he hecho es recopilar gráficos criticando, ¿no? a la OTAN. Espora.org es un proyecto cultural educativo del cual colaboro de vez en cuando. Es en realidad un servidor autónomo, de eso se trata. Entonces, bueno, son proyectos que necesitan listas de correo o sitios en Internet o bueno, colaboración en línea como estos wikis y twikis y todo esto.
cubano Iván Abreu, licenciado en diseño y pasante de maestría en Ingeniería en Tecnología de la Información, llegó a México en 1996. Me di cuenta que lo que me tomó a mí como 6 meses, medio año en Cuba, que fue preparar unos carteles de autor para enviar a la Bienal de México, lo hicimos en semana y media en México, financiado por nosotros mismos. Entonces, de momento fue así como un darse cuenta de que era un espacio de muchísimas posibilidades, al menos para mí, ¿no? Fue en 1995 cuando comenzó a trabajar en las áreas de media design. Entre 1999 y 2002 desarrolló trabajos de software art, exploraciones sobre las posibilidades narrativas de los lenguajes de la programación. Entonces, la red se convirtió en el entorno natural para distribuir este tipo de obra. Simulé la conducta de las hormigas de manera artificial, ¿no? Y lo que hacía era crear como especie de viñetas visuales, incorporando este layer de vida artificial. Entonces lo que hacía era como fotos urbanas, así, fotos de situaciones que me interesaban de la ciudad, y le agregaba mis hormigas a la situación fotográfica, ¿no? La primera pieza en forma que realizó para la red fue Panóptico, una extensión permanente online de un trabajo in situ ejecutado en la Torre de los Vientos de la Ciudad de México en 2001. Y era una pieza que intervenía el espacio, obligando a la gente a leerlo como un panóptico de vigilancia. Es un concepto arquitectónico del siglo XIX inglés. Podías interactuar con esta especie de comunidad abstracta de vida artificial que se movían un poco como peces, si quieres. Y publiqué todo el código de la pieza para provocar un poco a la comunidad artística a rescalar la pieza desde otras posiciones de autor, ¿no? Creo que fue una pieza que tuvo mucho eco en la red, más que por la pieza misma, yo creo, por tener el código de la pieza abierto. En algunos de sus trabajos reflexiona sobre el sistema del arte. Tal es el caso de Art Statement Markup Language, ASML, de 2003. Se me ocurrió hacer una curaduría de curadores, o de textos de curadores, y escribí un software que los clasificaba, permitía hacerle preguntas al software y, no sé, había preguntas desde, con sentido del humor, como dime el índice del ego del curador. Se basa en es un tipo de búsqueda en el mundo de la tecnología, que es el mundo de modelar conocimiento, de cómo modelar información para que la computadora comprenda. A mí se me ocurrió crear que es para marcar arte, de manera que a partir de esa comprensión yo podía generar muchas situaciones estéticas, ¿no? Por su parte, The Winner de 2004 es un juego en que la única manera de ganar es no interactuando. Un artista inglés que convocó a muchos artistas que trabajan en la red para generar una situación performativa en la red sobre el tema de la guerra. Y yo desarrollé un juego que es como un típico shooter de estos de matar, ¿no? Que invertía toda la lógica del juego. O sea, la única manera de ganar el juego era no jugar, ¿no? Porque lo que acumulabas era rencor. Entonces todo eso te dabas cuenta hasta el final del juego, ¿no? Además de NetArt, la obra de Abreu también se inserta en géneros como la instalación y el arte sonoro. O sea, me interesó rebasar la interactividad, que fue algo que podía ser muy ingenuo en ciertas piezas de arte electrónico, ¿no? Para pasar a lo que yo llamaría interactividad donde hago responsable al público de alguna cosa, ¿no? Y tiene alguna consecuencia. En la actualidad, el arte en la red es uno de los géneros más propositivos en la escena mundial. Entran ya al arsenal de soportes posibles para un artista para la creación de una obra de arte. Entonces, yo lo veo asumido ya como un soporte tan válido como la fotografía, la pintura o la escultura. Cada vez son más los espacios artísticos que se interesan en este género. Sin embargo, la adopción del NetArt por parte del mundo del arte conlleva algunos problemas. En ocasiones contradice los principios de algunos artistas que optaron por este medio precisamente para escapar al sistema de las galerías y los museos y dirigirse a públicos heterogéneos alrededor del mundo. Yo creo que en un futuro próximo vamos a ver un aumento exponencial en la cantidad de trabajos producidos con soportes electrónicos y en ese sentido pienso que las instituciones tendrán que ajustarse y, como decía antes, ser suficientemente flexibles para pensar en cómo mejor presentar, reflexionar sobre lo que se está haciendo y transmitir todo esto a su público. Al igual que Arcángel Constantini, Repository.org, Fran Illich, Minerva Cuevas e Iván Abreu, muchos otros artistas exploran este espacio autónomo de creación, que permite experimentar con un sinfín de conceptos e interactuar con miles de usuarios alrededor del planeta. La noción de que Internet es
es un lugar libre, democrático, con acceso para todos, se va restringiendo con mecanismos de vigilancia, monitoreo impuestos por Estados Unidos, por ejemplo, en donde si mandas un email con unas palabras claves para ello, pues como terrorismo, pues ya te fichan. Entonces, yo dudaría de la autonomía de Internet como espacio.